Muy bien, vamos a darle la bienvenida al doctor César Rodríguez, emergenciólogo del Hospital 2 de Mayo. Muchos pacientes están llegando a la emergencia de estos hospitales básicamente por automedicación, es decir, agrava cuadros. Y yo, al darle no solamente el saludo y la bienvenida, ayer lo que pedí es que por lo menos los médicos se pongan de acuerdo respecto a determinados productos que se ven por aquí y por allá. Doctor César Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Muy agradecido por la invitación. A ver, descríbanos los cuadros y cómo se pueden agravar la situación de salud de las personas que inicialmente tienen algunos síntomas y comienzan a automedicarse, y cuáles son estos fármacos que producen qué en cada uno de estos cuerpos. Claro, lo que sucede es que desde el inicio de la pandemia se empezó a tratamientos más o menos empíricos con respecto a ciertos productos que salían en cada mes, con lo que veíamos en la parte en experiencia desde el momento, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en los casos leves, muchas veces llegó el punto de uso de la ivermectina, ¿no? Pensando que en este caso iba a ser reducción de cierto grado de la agresividad del virus, y se empezó la gente automedicar, se empezó a comprar fármacos, a abarrotar las farmacias, en este caso del fármaco que prácticamente era prácticamente escaso, al igual que el fármaco de la citromicina, que hubo en su momento también, y bueno, otros fármacos más que en este caso ya por la literatura y por la evidencia a nivel mundial no tiene mucho efecto en este problema, ¿no? Entonces, generalmente las complicaciones que han habido mayormente es más en el uso de los antibióticos innecesarios, ¿no? Porque estamos hablando de un virus, entonces el virus no se trata con antibióticos. Entonces, lo que generamos con antibióticos y en el uso irracional de estos fármacos prácticamente es generar resistencia hasta las bacterias que tenemos. Por ejemplo, pacientes que se agravan, en este caso, de pasar una parte leve a una parte moderada o llegan a ser severos, van a requerir otro tipo de fármacos más de otro nivel, ya que muchas veces estos pacientes han estado automedicándose prácticamente con, por ejemplo, en este caso la ceftriaxona, uso de hasta fármacos hospitalarios que son de meropenem, que no está usando en su domicilio, y se ve en las recetas que muchas veces nos enseñan los pacientes, o que ellos mismos por la misma familiaridad con los vecinos o todo eso, empieza con todo ese tipo de fármacos, ¿no? Generalmente eso se ve en los hospitales, la resistencia bacteriana, y muchas veces vienen con complicaciones de otros fármacos, muchas veces con problemas a nivel gastrointestinales, vienen con problemas mayormente también a nivel del sistema nervioso, pero muy pocas veces hemos visto llegar, bueno, en mi centro laboral muy pocas veces hemos visto llegar, ¿no? Doctor Rodríguez, buenos días. El Hospital 2 de Mayo en el que usted trabaja ha sido siempre una referencia de la infectología en el Perú. ¿Puede darnos algunas cifras del número de personas que están llegando y qué es lo que ustedes pueden hacer, dado de que tengo entendido que ya no hay camas UCI para hacerse cargo de estos pacientes si llegan con síntomas graves? Y también quisiera saber de los que llegan, ¿cuántos están afectados también por la automedicación? Bueno, por la parte de la automedicación, en la parte de nuestra emergencia, prácticamente hemos visto un porcentaje casi nulo, porque prácticamente los pacientes que llegan a la emergencia son prácticamente pacientes muy complicados, ¿no? Pacientes que ya vienen con varios días en domicilio tratándose ya, como que nuevamente les explico, con tratamientos empíricos que prácticamente no tienen un soporte científico hasta el momento, y en la cual esperan hasta el último ya muchas veces para llegar a la emergencia, cuando el paciente prácticamente ya está en una fase muy avanzada. Entonces, generalmente, si hablamos de lo que es la cantidad de personas que últimamente están llegando, ha sido un poco progresivo después de una caída de un pico de que hemos tenido en los meses de mayo, junio, julio, hasta septiembre, ¿no? Pero ahora nuevamente estamos viendo el incremento, pero prácticamente están llegando los pacientes mucho más complicados en la parte respiratoria y con mucho más, con menos comorbilidades, hasta prácticamente pacientes
que tienen hasta menos de 30 años viendo en la emergencia. ¿Y eso, ¿no?, se atribuye directamente a la automedicación, para ser específico? Generalmente lo que estamos viendo es la automedicación, y como se ha visto en las noticias anteriormente, el uso, por ejemplo, cuando se usa el dióxido de cloro, algunas cosas más que se veían, ¿no?, problemas gastrointestinales o problemas a nivel de lo que es afectación de la mucosa, muchas veces esofágica, gástrica, que genera ese tipo de ácidos que con lo genera. Pocas veces, hemos visto nosotros en el hospital esta práctica, como digo, prácticamente nula. Pero como le digo nuevamente, es el problema del uso irracional de los medicamentos en sentido de la parte antibiótica, porque prácticamente muchas veces lo que vemos a diario es que los pacientes usan hasta 3 hasta 4 fármacos antibióticos para el uso del COVID, que prácticamente es irracional, o sea, no tiene mucho sentido en eso. Doctor, quería preguntarle en concreto sobre el uso de la ivermectina, y es que mucha gente lo utiliza como medida preventiva ante COVID-19. Las cifras que hay en Chincha son realmente alarmantes. ¿Qué efecto, diríamos, negativo puede causar en el organismo el uso de la ivermectina en dosis exageradas? Yo sé que es un antiparasitario para tratar la sarna, pero tiene que usarse de manera determinada. Pero en exceso, ¿qué produce en el cuerpo humano? Claro, lo que sucede es que la ivermectina fue visto por un estudio in vitro, prácticamente sin nada de mucho relevante en su momento, que trató de ser como una alternativa de tratamiento, ¿no?, más por la parte de la replicación viral. Pero el problema mismo que genera es, como usted mismo ha dicho, es un fármaco antiparasitario que se da solamente en 2 dosis, pero generalmente las dosis que genera muchas veces son muchos mayores, como muchas veces pueden tratar, dependiendo cómo muchas veces los médicos o el personal mismo se lo indican. Pero hemos visto, por ejemplo, doctor, hemos leído que en Chincha, por ejemplo, hay gente que lo usa de manera constante durante el día, en varias dosis, teniendo la idea de que eso lo va a hacer más fuertes ante el COVID. Por eso le preguntaba si es que ese exceso tiene algún efecto negativo en el organismo. Cuando llamamos exceso, no sé si se hará como he escuchado de otras personas, es que lo toman casi mensuales, casi cada 20 días. Creo más o menos es la idea que prácticamente nos comentan los pacientes que han venido tomando, ¿no? Y prácticamente que toman 2 dosis o 1 dosis, dependiendo, ¿no? Porque prácticamente, como le digo, esto es como si fuera algo que un mito que la gente empieza a pasarse la voz y genera este tipo de automedicación. Ya tiene un efecto, digamos, de psicología en algunas masas, porque se aferran a cualquier cosa milagrosa que pueda sacarnos de esta situación. Pero el problema es cuando entre digamos, los profesionales médicos hay miradas distintas respecto a la ivermectina, y eso a mí me genera una sensación también, y se lo digo en primera persona, de confusión. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia si se tiene claro que eso no ha tenido el nivel de respaldo profesional adecuado, que han sido simplemente experimentos in vitro, que es una medicina que se ha utilizado para animales, pero no se ha logrado pasar a diferentes fases? O sea, la pregunta, doctor, y obviamente no es que usted tenga la responsabilidad, ni mucho menos, pero ¿por qué hay tanta diferencia en la opinión? ¿Es entre lo humano y lo científico, o qué es lo que está pasando entre los médicos? Lo que pasa es que generalmente en la parte médica, o sea, en mi opinión, prácticamente hay diferentes consensos, como usted dice, ¿no? Prácticamente un sector podemos pensar, ¿no?, que nos digamos en la parte científica, la parte internacional, que son más o menos lo que nos guiamos por los avances, estudios que tienen ellos con todo esto de del coronavirus, ¿no? Pero este problema generalmente no es tanto de los médicos de Perú, también estamos hablando de Europa también, estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, en Barcelona, que tengo también colegas que también veo que recetan en Sudamérica prácticamente, también están usando en Brasil, en Bolivia, en otros países también tienen ese tipo de problemática en sí, el consenso de tratamiento que hay, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, o sea, como digo, hay gente, una parte que continúa la tendencia de la ciencia, de lo que es la parte de Europa, de América, pero hay personas que todavía ven este fármaco como que una esperanza puede ayudar en algo, ¿no? Doctor César Rodríguez, le pedimos por favor unos minutitos, tenemos que ir a una pausa y regresamos.
Seguimos con el doctor César Rodríguez. Él es emergenciólogo del Hospital 2 de Mayo, así que queda descontada su experiencia y lo que está viendo en este momento está ocurriendo en la mayoría de hospitales de nuestro país y no en todos. Y estamos hablando de la automedicación. Yo quisiera ser reiterativa porque es necesario también quedar claros en un asunto. A mí me señalan que lo que la gente quiere saber es el uso de la ivermectina, y ya vamos a poner en los grados, ¿no? Está generando la entrada al hospital con qué males adicionales a la COVID, es decir, para ser específico, males gastrointestinales, males pulmonares, si eso se ha comprobado, digamos, en una cantidad repetitiva de pacientes, para tenerla más clara, doctor. Sí, generalmente el uso de ivermectina en dosis altas va a generar en muchos casos más es el problema gastrointestinal, ¿no? Diarreas, dolores abdominales, náuseas y vómitos que pueden generar todo este tipo de inconvenientes, fuera de lo que también el coronavirus puede presentar en pacientes. Acuérdense que también no necesariamente es neumonía, sino también problemas gastrointestinales que el paciente muchas veces acude. Y bueno, las formas más severas, cuando son dosis muy elevadas, generalmente ya afectan el nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pacientes vienen confusos, muchas veces ya con alteración de la conciencia, y muchas veces lo que se han reportado muchas veces que el paciente ha tomado una dosis mucho más de lo que es, o ha prolongado muchos días del uso de la ivermectina, ¿no? Por tal motivo, muchas veces hasta lo que genera última vez que hemos visto que también hasta han estado consumiendo de uso veterinario, o sea, prácticamente han estado tomando también tabletas que son diferentes de las concentraciones que encontramos a nivel de uso humano, ¿no? Que prácticamente lo tenemos en las farmacias, pero ya viendo, como les expliqué al inicio, lo que es el abarrotado y que la escasez en las farmacias, empezaron ya a generar la venta de este tipo de fármacos. Hasta los mismos hospitales han estado generando en su momento, ¿no? La ivermectina, ¿no? Muy bien. Bueno, en realidad, no sé si Fernando o Carlos tienen preguntas adicionales. Carlos, sí. Sí, doctor. A ver, la regulación en nuestro país, ¿cómo la calificaría usted con respecto a la venta de fármacos? En otros países, por ejemplo, hay una regulación estricta y no se expenden medicinas si es que no hay de por medio una receta médica. Pero aquí en nuestro país la situación es distinta. ¿Cuál es su evaluación sobre este punto, doctor, que es muy importante, para evitar la automedicación también? Lo que sucede es que, como se hace claro, ¿no? Las normas técnicas a nivel de lo que es expedir un fármaco de una farmacia debería contar con una receta médica, ¿no? O sea, indicando, firmado por un médico cirujano colegiado, en la cual hay ciertos fármacos de restricción, no de venta libre, como algunos fármacos como los antiinflamatorios, analgésicos, que muchas veces compramos, ¿no? Los corticoides que tienen estos efectos tan graves, ¿no? Los antidepresivos también, ¿no? Sí, claro, eso es lo que si nosotros revisamos la lista de fármacos que lo tenemos a nivel del MINSA, que manejan todos los hospitales, vemos un acápites de prácticamente de no tenerlo al alcance de las personas sin necesidad sin tener una receta médica de por medio. Por ejemplo, el uso de corticoides, ¿no? Muchas veces ya la dosis sobrepasan, toman muchos días, generan algunos riesgos también en las pacientes. Pero no debería ser más rígido, doctor, para todos los productos, porque, por ejemplo, también el abuso de algunos medicamentos comunes, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, como el paracetamol, también tienen efectos negativos, ¿no? Claro, lo que sucede es que como el paracetamol o antiinflamatorios tipo ibuprofeno o tipo diclofenaco, que son fármacos de venta libre. Así como, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si habrán escuchado para el paracetamol, que ellos lo venden prácticamente en un frasco grandote, o sea, prácticamente sí, de 100 pastillas, de 150 pastillas. O sea, prácticamente acá es un fármaco de libre venta, ¿no? Hasta lo venden, bueno, en las farmacias sin necesidad. Pero sí hay, lo que sí es que es el problema mismo de que muchas veces otros fármacos agregados se puede dar, pero sí la información que se brinda, y prácticamente lo que hace el químico farmacéutico encargado es explicar al paciente, ¿no? Se explica, señora, tiene que tomar este fármaco por tantos días, no sobrepasa esta dosis, porque esa es parte de la función que tienen ellos.
cuando expenden un fármaco, ¿no? Y prácticamente algunas boticas o las farmacias también te dan una boleta informativa indicándote prácticamente el uso y, bueno, lo que es la cantidad que se puede tomar como dosis, ¿no? Hasta cuántos días más. Pero como se ha visto muchas veces ahora, y como le digo nuevamente, extender fármacos, más los antibióticos, ¿no? Sí, que son muchas veces los venden a libre demanda, ¿no? Así es. Sí, pues vamos, estamos pagando muy caro una situación no solamente adicionada a la gravedad de la pandemia. Doctor César Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir recibiendo la mirada de otros especialistas.